La historia de China comienza mucho antes de las dinastías registradas, en una época en la que las vastas llanuras eran moldeadas por los dos grandes ríos que darían origen a una de las civilizaciones más antiguas del mundo, el río Amarillo, también llamado Huanghe, y el río Yangtze. Estos ríos no eran solo fuentes de agua y de vida, eran los verdaderos ejes de supervivencia para tribus nómadas y agricultores primitivos que, hace miles de años, aprendieron a domesticar la tierra fértil de sus orillas. Con cada crecida, el río Amarillo esparcía su lodo fértil, creando un terreno ideal para el cultivo del sorgo y el mijo, plantas que sustentarían comunidades enteras. Fue en este escenario de desafíos y oportunidades donde los primeros grupos humanos comenzaron a construir aldeas permanentes, dejando atrás la vida nómada y creando lazos profundos con la tierra. A lo largo de milenios, estos grupos evolucionaron en organización, tecnología y creencias. Restos arqueológicos encontrados en sitios como Yangshao y Longshan revelan que estas comunidades desarrollaron cerámicas refinadas, herramientas de piedra pulida y rudimentos de domesticación de animales. Pero más allá de los avances materiales, fue en este periodo cuando surgieron los mitos fundadores que darían forma al espíritu del pueblo chino. Leyendas de figuras casi divinas, como Fuxi, Nuwa y el legendario emperador amarillo, son recordadas como los primeros en enseñar al hombre el cultivo, la pesca, la escritura y las leyes básicas de convivencia. Estos personajes mitológicos no son solo historias para entretener, representan el vínculo profundo entre el ser humano y la naturaleza, la búsqueda del orden en un mundo caótico y la conciencia de que lo colectivo es más fuerte que lo individual. Con el paso del tiempo, estas pequeñas comunidades rurales se transformaron en aldeas más estructuradas, capaces de levantar murallas rudimentarias de barro para protegerse de invasores y animales salvajes. Lo que comenzó como asentamientos aislados, pronto se expandió en redes de intercambio, con una vida cada vez más organizada. La arqueología revela que, ya en este período remoto, la sociedad china primitiva empezaba a estratificarse. Surgían líderes tribales responsables de tomar decisiones que iban más allá de la caza y la cosecha. Y es aquí donde vemos uno de los aspectos más destacados de lo que sería el futuro del pueblo chino. La idea de que el orden y la jerarquía serían fundamentales para enfrentar los desafíos de la vida. Los primeros experimentos de agricultura más avanzada, el uso de sistemas de riego simples y la domesticación del cerdo, el perro y la gallina permitieron que las aldeas prosperaran, aumentando la población y la complejidad social. No pasó mucho tiempo antes de que, a partir de esta base, surgieran los primeros centros protourbanos, que se extendieron como semillas a lo largo de los valles fértiles. Al mismo tiempo, la espiritualidad se desarrollaba. Restos de enterramientos muestran que estos pueblos creían en la vida después de la muerte y tenían un sentido de respeto hacia los antepasados, algo que se convertiría en uno de los pilares culturales más importantes de la civilización china. Con esta base, las orillas del río Amarillo se convirtieron en la cuna de una cultura que poco a poco fue ganando identidad propia. Incluso sin registros escritos de aquella época, la tradición oral conservó historias de una tierra destinada a grandes imperios. Y fue precisamente en este crisol de naturaleza indomable e ingenio humano donde surgieron las primeras semillas de lo que algún día se llamaría China, un territorio que, incluso miles de años después, sigue llevando la fuerza de estos humildes comienzos. La dinastía Xia es recordada en la tradición china como el primer gran paso hacia la formación del imperio, y al mismo tiempo está envuelta en un velo de misterio que convierte su historia en un punto de encuentro entre la leyenda y la arqueología. Según los registros clásicos, la Xia habría gobernado entre los años 2070 a.C. y 1600 a.C., un período en el que las aldeas de las orillas del río Amarillo se transformaron en comunidades más complejas, dando inicio a las primeras estructuras políticas centralizadas que darían origen a la cultura imperial china. La leyenda dice que todo comenzó con el gran Yu, llamado Yu el Grande, un héroe legendario cuya mayor hazaña fue controlar las terribles inundaciones que devastaban el territorio,
utilizando canales y sistemas de drenaje que salvaron a la población y permitieron el crecimiento agrícola. Esta proeza fue tan extraordinaria que, según las tradiciones, el pueblo agradecido decidió elegir a Yu como líder, y a partir de él nació la primera dinastía hereditaria de China. A pesar de la fuerte presencia de esta narrativa en los textos antiguos, como el clásico de los documentos, la cuestión de la existencia real de la dinastía Xia fue durante siglos un tema de intenso debate entre los estudiosos. Durante mucho tiempo, se creyó que Xia era solo una historia simbólica para explicar el inicio de la organización china. Sin embargo, descubrimientos arqueológicos recientes, especialmente las excavaciones en Erlitou, en la provincia de Henan, han revelado vestigios de una sociedad compleja de la Edad del Bronce que podría corresponder a esta dinastía. Restos de palacios, objetos de jade, utensilios de bronce y un trazado urbano organizado indican que en esa región existía, en efecto, una estructura de poder centralizada mucho antes del ascenso documentado de la dinastía Shang. Independientemente de dónde se trace la línea entre mito y realidad, la importancia cultural atribuida a Xia es enorme. Representa la primera vez que el concepto de gobernanza y autoridad basada en linaje hereditario aparece en el contexto chino. Este concepto influiría en todo el futuro político del país, en el que gobernar significaba no solo liderar militarmente, sino también proteger al pueblo de las fuerzas de la naturaleza. La figura de Yu el Grande simboliza esta relación del gobernante con el equilibrio del mundo. El líder es visto como aquel que armoniza el orden terrestre y celestial, inaugurando un modelo de liderazgo que duraría milenios. Desde el punto de vista social, este período habría estado marcado por la transición de pequeñas aldeas aisladas a centros regionales más organizados, con artesanos especializados, redes de comercio rudimentarias y un mayor control sobre los recursos hídricos y agrícolas. La habilidad para manipular las aguas, construir diques y canales y domesticar el entorno fue esencial para la seguridad alimentaria y para el surgimiento de las primeras formas de administración. Hay evidencias de que en esa época comenzaron a consolidarse los cultos ancestrales y las ceremonias ligadas a las fuerzas de la naturaleza, prácticas que moldearon la mentalidad espiritual china y establecieron la base para el papel central de los rituales en el poder político. La historia de la dinastía Xia es también la historia del nacimiento de una identidad colectiva, en la que los clanes y tribus que vivían dispersos empezaron a reconocerse como parte de algo mayor. Aunque aún no existe escritura registrada de esa era, los objetos dejados atrás cuentan una historia silenciosa de evolución cultural y organización. El legado de Yu y de Xia no está solo en las leyendas, sino en la forma en que simboliza el inicio de un camino que llevaría a China de aldeas a dinastías, siempre con la noción de que gobernar es servir al pueblo y mantener el equilibrio entre los hombres y las fuerzas de la naturaleza. La dinastía Shang marca el comienzo de la historia china en el que mito y realidad finalmente empiezan a encontrarse a través de pruebas concretas. Reinando aproximadamente entre los años 1600 a.C. y 1046 a.C., la Shang dejó un legado que puede identificarse en la arqueología, en los objetos de bronce, en las ruinas de ciudades fortificadas y sobre todo en las primeras formas conocidas de escritura china. A diferencia de la dinastía Xia, cuya existencia depende en gran medida de tradiciones orales y textos mucho más tardíos, la Shang nos presenta evidencias físicas de un poder estructurado y de una cultura avanzada que comienza a consolidarse a lo largo de las orillas del río Amarillo. El elemento más impresionante de la Shang fue su dominio absoluto de la metalurgia del bronce. Crearon armas, herramientas y vasijas rituales en una escala que pocas civilizaciones de la época podían igualar. Estos objetos no eran solo utilitarios, sino también símbolos de poder y de conexión con lo divino. Cada pieza fundida llevaba el peso de la autoridad de los reyes, que se veían a sí mismos como intermediarios entre los dioses y el pueblo. La sociedad Shang estaba rígidamente jerarquizada, y en la cima se encontraba el rey, que centralizaba tanto el poder militar como la esfera religiosa, decidiendo los destinos del reino
basándose en los mensajes que creía recibir de los cielos. Es en este contexto que surgen los famosos huesos oraculares, uno de los descubrimientos más importantes de la historia china. Fragmentos de caparazones de tortuga y huesos de buey eran preparados y calentados hasta que se agrietaban. Las grietas eran interpretadas por los sacerdotes como respuestas de los antepasados o de los dioses a las preguntas hechas por los reyes. Estas preguntas eran grabadas directamente en los huesos, dando origen a la forma más antigua de escritura china conocida hasta hoy. Gracias a estos registros, sabemos que los gobernantes Shang consultaban los oráculos para decidirlo todo, desde campañas militares hasta cosechas y rituales, e incluso para saber si el clima sería favorable o no. Estos huesos, preservados durante miles de años, son el primer testimonio directo de la mentalidad religiosa y administrativa de esta civilización. Además de sus prácticas religiosas, la organización de la dinastía Shang demuestra un nivel impresionante de complejidad. Desarrollaron sistemas de riego más avanzados, construyeron ciudades fortificadas con murallas de tierra apisonada y crearon un ejército disciplinado que utilizaba carros tirados por caballos, una tecnología innovadora para la época. La vida urbana creció alrededor de estos centros, donde artesanos producían objetos de bronce y jade, y la población rural trabajaba en el cultivo de cereales. Sin embargo, este crecimiento también dependía de un sistema de tributos cobrados por el rey, lo que fortalecía aún más el poder central y consolidaba una cultura de obediencia y reverencia hacia la autoridad. La espiritualidad Shang estaba profundamente marcada por la veneración a los antepasados. Se creía que los espíritus de los ancestros continuaban influyendo en la vida de los vivos y que, a través de ofrendas y rituales, era posible obtener protección y prosperidad. Este vínculo entre los vivos y los muertos fue uno de los cimientos duraderos de la cultura china. Los reyes no eran solo gobernantes, eran sacerdotes supremos que garantizaban que esta comunicación con el mundo espiritual se mantuviera y, al hacerlo, daban legitimidad a su propio poder. Las ruinas de Jin, la última capital de la dinastía Shang, aún revelan hoy la grandeza de este período. Allí se han encontrado miles de huesos oraculares, armas, carros y objetos rituales, confirmando que este reino fue una potencia cultural y tecnológica mucho más avanzada de lo que se había imaginado. La dinastía Shang estableció las bases de la escritura, consolidó el poder de los rituales y creó un modelo de gobierno centralizado que moldearía a todas las dinastías futuras. Cuando finalmente cayó ante la siguiente gran fuerza, la dinastía Zhou, dejó atrás no solo ruinas y bronces, sino también la primera capa sólida de la historia documentada de China. Con la caída de la dinastía Shang en el año 1046 a.C., una nueva potencia tomó el control de las tierras a lo largo del río Amarillo, marcando el inicio de la dinastía Zhou, una de las más largas e influyentes de toda la historia china, que duró hasta el año 256 a.C. Este periodo no fue solo un cambio de poder, fue un punto de inflexión que trajo consigo una revolución política, filosófica y social, moldeando de manera definitiva los conceptos que sostendrían la civilización china durante los próximos milenios. La justificación presentada por los Zhou para legitimar la toma del poder se convirtió en uno de los pilares ideológicos más importantes del pensamiento chino, el mandato del cielo. Según esta idea, el derecho a gobernar no provenía únicamente de la fuerza o la herencia, sino de la aprobación divina que otorgaba poder a un gobernante justo. Cuando un emperador se volvía corrupto e incapaz, los cielos retiraban esta aprobación, abriendo el camino para que otro clan asumiera el trono. Esta noción de legitimidad se usaría repetidamente a lo largo de toda la historia china. El inicio de la dinastía Zhou suele dividirse en dos grandes fases, Zhou occidental y Zhou oriental. Durante el período inicial, conocido como Zhou occidental, la familia real gobernaba de manera relativamente centralizada, controlando vastas extensiones de tierras que eran distribuidas entre parientes y aliados en un sistema similar al feudalismo. Estos señores regionales tenían la obligación de pagar tributo y ofrecer apoyo militar al rey, pero con el tiempo,
Esta estructura empezó a debilitar el poder central, ya que estas familias locales ganaron autonomía y comenzaron a actuar como pequeños gobernantes independientes. Este debilitamiento político dio lugar más tarde a una larga fase de descentralización y conflictos internos. Fue en el Zhou oriental, especialmente a partir del siglo VIII a.C., cuando China entró en un período extremadamente turbulento conocido como el período de primaveras y otoños, seguido por el período de los reinos combatientes. Aunque la fragmentación política llevó a guerras constantes entre estados rivales, también se convirtió en un terreno fértil para la innovación intelectual y cultural. Fue en este contexto que surgieron las llamadas 100 escuelas del pensamiento, una explosión de ideas que buscaban respuestas para restaurar el orden y la armonía en tiempos de caos. Figuras como Confucio, Laozi y muchos otros aparecieron con propuestas que influirían no solo en la política y la ética, sino en toda la estructura social de China. La importancia del confucianismo, que nació en esa época, no puede subestimarse. Basada en principios de moralidad, respeto a los mayores, jerarquía y armonía social, esta filosofía se convertiría, siglos después, en el fundamento del Estado chino. Junto al confucianismo, el taoísmo floreció, predicando una vida en equilibrio con la naturaleza y una búsqueda del camino de la simplicidad y la no intervención. Otra corriente poderosa que nació en este periodo fue el legalismo, que defendía el orden mediante leyes estrictas y castigos severos. Esta diversidad de ideas muestra cómo los desafíos de la fragmentación fueron capaces de generar un legado intelectual que perduraría mucho más allá de los límites del Zhou. Desde el punto de vista cultural y tecnológico, la dinastía Zhou fue una era de innovaciones significativas. El uso del hierro comenzó a expandirse, aumentando la eficiencia de las herramientas agrícolas y de las armas de guerra. Nuevas técnicas agrícolas permitieron la expansión de la producción de alimentos, ayudando a sostener poblaciones cada vez más numerosas. Además, se crearon rituales detallados que reforzaban la jerarquía social y fortalecían el sentido de comunidad, uniendo el poder político a la tradición cultural. La música, la poesía y la caligrafía también florecieron en este ambiente dinámico, dejando obras que aún hoy son consideradas clásicos de la cultura china. A pesar de todos estos avances, el final de la dinastía Zhou estuvo marcado por el colapso del poder central. Los estados rivales se hicieron cada vez más fuertes e independientes, transformando a China en un mosaico de territorios en guerra. Esta inestabilidad daría origen al siguiente período de grandes conflictos, pero también prepararía el camino para uno de los momentos más decisivos de la historia, la unificación bajo la dinastía Qin. Así, la dinastía Zhou, con todas sus glorias y desafíos, dejó como legado una profunda base filosófica y política, un modelo de legitimidad celestial y un retrato vívido de cómo la cultura china supo prosperar incluso en medio del caos. Durante la larga duración de la dinastía Zhou, especialmente en el período conocido como primaveras y otoños, y más tarde en los reinos combatientes, China se sumergió en un escenario de desorden constante, donde reyes y señores locales disputaban el poder sin descanso. Paradójicamente, fue precisamente este tiempo de inestabilidad el que abrió espacio para una de las fases más ricas en ideas de toda la historia de la humanidad. Este florecimiento intelectual se conoció como el período de las 100 escuelas del pensamiento, un nombre simbólico que representa la diversidad de filosofías que surgieron para tratar de comprender y ofrecer soluciones al caos político, la injusticia social y la búsqueda del equilibrio entre el ser humano y el orden del universo. Fue en este crisol de conflictos y reflexiones donde nacieron figuras como Confucio y Laozi, cuyas enseñanzas moldearían durante milenios la forma de pensar del pueblo chino. Entre todas estas corrientes, el confucianismo se destacó como una propuesta basada en la moralidad, la ética y la armonía social. Confucio, o Confuci, defendía que la base de un gobierno justo no era la fuerza, sino la virtud, y que la estabilidad solo podía alcanzarse cuando gobernantes y ciudadanos cumplían sus papeles con responsabilidad. Sus enseñanzas se centraban en el respeto a los mayores, la lealtad familiar, la justicia
y la necesidad de la educación como camino hacia la sabiduría. Para él, el orden de la sociedad era un reflejo del orden dentro de la familia y de la conducta correcta de cada individuo. Esta visión se volvió tan poderosa que siglos después se transformaría en la ideología oficial del Estado, influyendo en las instituciones, la educación y el comportamiento del pueblo chino durante generaciones. Mientras el confucianismo buscaba estructurar la sociedad a través de la disciplina moral, el taoísmo, asociado a Laozi, proponía un camino completamente diferente, centrado en la búsqueda del equilibrio natural y la simplicidad. En el pensamiento taoísta, el universo sigue un flujo propio, llamado Tao, y el ser humano debe aprender a vivir en armonía con él, evitando excesos y comprendiendo la importancia de la suavidad y la paciencia. Para Laozi, la fuerza no residía en imponer órdenes, sino en alinearse con el curso natural de las cosas, permitiendo que el equilibrio surgiera de forma espontánea. Esta filosofía influyó profundamente, no solo en la religión, sino también en las artes, la medicina tradicional y la espiritualidad china. Otra escuela de pensamiento extremadamente influyente fue el legalismo, que surgiría con más fuerza al final de este periodo. A diferencia de los enfoques de Confucio y Laozi, el legalismo era práctico y severo. Creía que los seres humanos tendían al egoísmo y al desorden, y que solo leyes rígidas, aplicadas con castigos severos, podían garantizar la estabilidad. Esta visión encontró aplicación directa en la política de la dinastía Qin, que más tarde unificaría a China imponiendo una disciplina inflexible. Aunque muchas veces considerado duro e impopular, el legalismo creó un sistema administrativo eficiente, capaz de organizar y controlar vastos territorios. Además de estas tres escuelas más conocidas, este periodo fue un vivero de ideas donde también floreció el moísmo, que predicaba la universalidad del amor y el rechazo a las guerras injustas, junto con otras corrientes menores que buscaban explicar el orden social y natural. El resultado de este ambiente intelectual fue una riqueza de debates que transformó la forma en que los chinos veían la vida, la política y el cosmos. Textos como los Analectos de Confucio y el Tao Te Ching de Laozi se convirtieron en obras fundamentales para la formación cultural del país, trascendiendo su tiempo y continuando inspirando a los lectores hasta hoy. Estas ideas, nacidas en un contexto de caos, fueron semillas plantadas en la mente colectiva de China, moldeando siglos de gobierno, filosofía y modo de vida. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de respuestas en medio de la guerra y la fragmentación terminó convirtiéndose en el fundamento cultural y moral de toda una civilización, preparándola para el momento en que un poder fuerte y centralizado volvería a surgir, trayendo consigo la promesa de la unificación. El período de los reinos combatientes, que se extendió aproximadamente entre los años 465 a.C. y 221 a.C., representa uno de los capítulos más intensos y violentos de la historia china, pero también uno de los más transformadores. Tras el debilitamiento del poder central de la dinastía Zhou, China dejó de ser un territorio unificado y pasó a convertirse en un mosaico de estados independientes, cada uno gobernado por líderes que buscaban ampliar sus fronteras e imponer su supremacía. El resultado fue una guerra prácticamente ininterrumpida entre 7 grandes reinos: Qin, Chu, Qi, Yan, Han, Zhao y Wei, que se enfrentaron durante más de 2 siglos, transformando el panorama político, social y militar de la antigua China. Aunque estos siglos estuvieron dominados por el conflicto, también fueron una época de avances tecnológicos y organizativos sin precedentes. Con la guerra constante, los reinos desarrollaron nuevas armas, perfeccionaron tácticas y fortalecieron sus ejércitos. Fue en este período cuando el hierro sustituyó definitivamente al bronce en la fabricación de armas, aumentando la eficiencia de los soldados. Arcos más potentes, ballestas con mecanismos sofisticados y carros militares más rápidos dieron una nueva dimensión al campo de batalla. Además, la organización de los ejércitos se volvió cada vez más compleja, con estructuras jerárquicas rígidas y estrategias bien definidas,
estableciendo un modelo de guerra que se seguiría durante siglos. Pero el impacto de este periodo va mucho más allá de las batallas. La lucha constante por la supervivencia hizo que los estados invirtieran en la construcción de murallas y sistemas defensivos, y también desarrollaran administraciones mucho más eficientes. En varias regiones, las tierras fueron redistribuidas, los sistemas de impuestos se hicieron más sofisticados, y los gobiernos comenzaron a controlar directamente la producción agrícola, la economía e incluso la movilización de la población con fines militares. Esta búsqueda de eficiencia acabó creando estados cada vez más poderosos y centralizados que incluso en tiempos de guerra lograron hacer florecer la agricultura y la ingeniería. Uno de los efectos más profundos de este escenario de rivalidad fue la aceleración del desarrollo intelectual. Filósofos, estrategas y estudiosos buscaban soluciones a los desafíos de la guerra y la política. Entre las figuras más influyentes de este periodo se encuentra Sun Tzu, autor de El arte de la guerra, un tratado sobre estrategia y disciplina que se convertiría en un clásico no solo en China, sino en todo el mundo. La competencia entre los reinos creó una atmósfera en la que la innovación y la sabiduría eran vistas como armas tan importantes como las espadas y las lanzas. Culturalmente, los reinos combatientes también fueron testigos del fortalecimiento de los sistemas legales y de la expansión de las escuelas de pensamiento surgidas en el período anterior. Esta efervescencia intelectual preparó el terreno para cambios profundos que tendrían lugar justo después de este tiempo de sangre y rivalidad. La sociedad pasó a valorar aún más la disciplina, la obediencia y la capacidad administrativa, cualidades que más tarde serían llevadas al extremo por un reino en particular, Qin. A medida que avanzaba el conflicto, Qin se perfilaba como el más ambicioso y disciplinado de todos. Su fuerza residía en un ejército organizado, en leyes rígidas y en la capacidad de centralizar recursos y personas para el esfuerzo bélico. Al final de este período devastador, Qin saldría victorioso, convirtiéndose en la potencia que, por primera vez en la historia, unificaría toda China bajo un solo gobierno. Pero, mientras esa unificación no llegaba, los reinos combatientes dejaron una marca imborrable, un país forjado en la guerra, en la búsqueda del orden y en la convicción de que la supervivencia dependía de la fuerza y de la estrategia. El fin del largo y turbulento período de los reinos combatientes llegó con el ascenso del estado de Qin, un reino que se destacó por su disciplina militar, por la aplicación rigurosa del legalismo y por su gran capacidad de organización. En el año 221 a.C., bajo el liderazgo visionario e implacable de Jing Zheng, Qin derrotó a todos los demás reinos rivales y unificó China por primera vez en la historia. Jing Zheng asumió entonces un título inédito, Shi Huangdi, el primer emperador. Este momento marca el inicio de la dinastía Qin y representa la transición definitiva de un territorio fragmentado a un imperio centralizado, creando la base del modelo político que moldearía China durante los 2 milenios siguientes. El gobierno de Qin Shi Huang se caracterizó por una profunda centralización administrativa. Para eliminar cualquier vestigio de autonomía regional, reorganizó el territorio en provincias directamente controladas por funcionarios leales al emperador, poniendo fin a la influencia de la nobleza local. Esta administración centralizada estuvo acompañada de medidas radicales de estandarización. Se unificaron los pesos y medidas. Las monedas pasaron a tener un formato único. Se estandarizaron los ejes de los carros e incluso se unificó la escritura, creando un sistema que facilitó el comercio, la comunicación y el control sobre un vastísimo territorio. Estas reformas, aunque duras, dieron a China una cohesión sin precedentes. Entre los proyectos más monumentales de este periodo está la construcción inicial de la Gran Muralla. Aunque ya existían murallas en reinos anteriores, Qin Shi Huang ordenó que fueran conectadas y ampliadas, creando una barrera gigantesca contra las invasiones del norte, especialmente de los pueblos nómadas de las estepas. Esta hazaña exigió un esfuerzo humano colosal, involucrando a cientos de miles de trabajadores que enfrentaron condiciones brutales. Aunque la muralla que vemos hoy fue reconstruida y ampliada en épocas posteriores, fue bajo Qin, cuando esta idea
tomó forma por primera vez como símbolo de defensa y unidad. Otro legado impresionante del primer emperador es su mausoleo, custodiado por el famoso ejército de terracota. Ubicado cerca de Xi'an, este ejército subterráneo está compuesto por miles de soldados de tamaño real, cada uno con expresiones y detalles únicos, armados y dispuestos en formación de batalla. Esculpidas para proteger al emperador en su vida después de la muerte, estas estatuas permanecen como uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del mundo, testimonio de la grandeza y la ambición de este período. Pero la dinastía Qin también quedó marcada por su severidad. La filosofía legalista aplicada de forma implacable resultó en castigos extremadamente duros para quienes desobedecían las leyes. Hubo quema de libros que no eran de interés del gobierno y persecución de estudiosos considerados peligrosos para la estabilidad del régimen. Estas medidas radicales, si bien aseguraron el control absoluto, también crearon un clima de miedo y generaron resentimiento en la población. La búsqueda de orden y eficiencia terminó por convertirse en opresiva. A pesar de sus logros, la dinastía Qin fue extremadamente breve, durando solo 15 años. Tras la muerte de Qin Shi Huang, en el año 210 a.C., el imperio se sumió en crisis internas y revueltas populares, que pronto darían lugar al ascenso de una nueva dinastía. Sin embargo, aunque fue breve, la dinastía Qin dejó un impacto profundo. Consolidó la idea de un imperio unificado, sentó las bases de la administración centralizada, inició proyectos de infraestructura de escala monumental y estableció la identidad política que seguiría moldeando China durante los siglos siguientes. La unificación lograda por los Qin no fue solo territorial, también fue simbólica. Por primera vez, los pueblos que vivían a lo largo de los vastos valles del río Amarillo y más allá se vieron a sí mismos como parte de una misma entidad política, una entidad que llevaba consigo la promesa de orden en medio del caos. Este ideal de unidad y centralización se convertiría en una constante en la historia de China, un legado directo del poder y de la visión del primer emperador. Con la caída de la corta pero impactante dinastía Qin, China se sumió en conflictos internos hasta que una nueva fuerza emergió y dio inicio a una de las eras más importantes y duraderas de la historia china, la dinastía Han, que gobernó entre los años 206 a.C. y 220 después de Cristo. Este periodo es considerado por muchos como la verdadera consolidación de la civilización china, tanto que hasta hoy la etnia mayoritaria de China se autodenomina Pueblo Han, un reflejo de la influencia cultural y política de esta época. Bajo los Han, China no solo se levantó del caos que siguió a la muerte de Qin Shi Huang, sino que también floreció en todos los aspectos: territorio, economía, ciencia, cultura y diplomacia. Al inicio del gobierno Han, el emperador Gao Su Liu-bang, fundador de la dinastía, abolió algunas de las leyes más severas del régimen anterior y buscó equilibrar la rigidez legalista heredada de los Qin con los valores morales del confucianismo. Esta integración de sistemas filosóficos se convertiría en la base de la administración Han. A partir del reinado del emperador Wu, conocido como Han Wudi, la dinastía alcanzó la cima de su expansión territorial, incorporando vastas regiones que iban desde Vietnam en el sur, cruzando Manchuria, llegando a Corea y avanzando hasta las estepas de Asia Central. Fue bajo su liderazgo que China comenzó a abrir un camino que cambiaría para siempre la historia económica del mundo: la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda surgió como una red de caminos que conectaba a China con Occidente, permitiendo el comercio de seda, especias, papel, metales preciosos y una infinidad de otros productos. Esta red de intercambios no se limitaba a mercancías. También promovió un intercambio cultural sin precedentes, llevando fuera de China no solo sus productos, sino también sus ideas, su tecnología y su visión del mundo, al mismo tiempo que traía al imperio nuevos conocimientos e influencias extranjeras. Esta apertura fue uno de los grandes motores que transformó a China en un centro cosmopolita durante la era Han. Además del comercio, los Han fueron responsables de avances significativos en la ciencia y la tecnología. El papel, por ejemplo,
fue inventado en este periodo, revolucionando la forma de registrar información. El desarrollo de técnicas en astronomía, medicina, metalurgia y agricultura elevó el nivel de sofisticación del imperio. Sistemas de riego más eficientes, nuevas herramientas de hierro y mejoras en las carreteras ayudaron a aumentar la producción agrícola y a facilitar la movilidad de ejércitos y mercancías. Este crecimiento económico y tecnológico fortaleció aún más la centralización del poder imperial. Culturalmente, los Han consolidaron el confucianismo como la base de la educación y de la administración pública. Se crearon exámenes que seleccionaban funcionarios no solo por herencia, sino por mérito, introduciendo una noción de burocracia más organizada y basada en el estudio. Esta medida trajo estabilidad administrativa y valoró la educación como uno de los pilares del imperio. Al mismo tiempo, las artes florecieron. La música, la poesía, la pintura y la escultura prosperaron, muchas veces patrocinadas por la corte imperial. La literatura histórica también alcanzó avances notables, con la compilación de registros detallados que aún hoy son fuentes valiosas para entender aquel período. A pesar de toda su prosperidad, la dinastía Han enfrentó desafíos, conflictos internos, disputas políticas y presiones externas de pueblos nómadas como los Xiongnu desgastaron la fuerza del imperio a lo largo de los siglos. Eventualmente, estas tensiones llevarían a su división y más tarde a su colapso. Pero el legado dejado por los Han fue tan profundo que el modelo político, cultural y administrativo establecido en este periodo seguiría siendo la referencia para las dinastías futuras. Los Han transformaron a China en una potencia respetada y temida, construyeron puentes con el mundo exterior y consolidaron una identidad nacional. Bajo su dominio, la idea de China adquirió contornos más claros y permanentes, con fronteras expandidas y un sentido de unidad más profundo. Fue una verdadera era dorada, marcada por el equilibrio entre la fuerza y la cultura, la disciplina y la innovación, dejando un legado que resuena hasta hoy. Con la caída definitiva de la dinastía Han, en el año 220 después de Cristo, China se sumergió en uno de los períodos más dramáticos, violentos y al mismo tiempo fascinantes de toda su historia, la era de los Tres Reinos. Esta etapa, que se prolongó hasta el año 280 después de Cristo, estuvo marcada por la fragmentación del poder en tres grandes estados rivales, Wei, Shu y Wu, que disputaron sin descanso el control del territorio chino en una serie de campañas militares, intrigas políticas y alianzas traicioneras. Fue un periodo corto en duración, pero tan intenso que se transformó en uno de los grandes mitos históricos y literarios de la cultura china, inmortalizado en la obra Romance de los Tres Reinos, escrita siglos después, que convirtió a generales y gobernantes en verdaderos héroes épicos. El colapso de la estructura Han dejó un enorme vacío de poder. Las tensiones internas, las revueltas populares y la corrupción debilitaron al gobierno central hasta el punto de que los líderes regionales, conocidos como señores de la guerra, comenzaron a gobernar sus áreas de manera independiente. Entre estos líderes se destacaron figuras como Cao Cao, Liu Bei y Sun Quan, cuyas personalidades y estrategias moldearon todo este periodo. Cao Cao, líder del estado de Wei, fue conocido por su astucia política y su habilidad militar, construyendo una administración eficiente y un ejército poderoso. Liu Bei, del estado de Shu, se convirtió en un símbolo de lealtad y virtud, rodeándose de consejeros y generales legendarios como Zhuge Liang, un estratega cuyas tácticas se estudian incluso hoy. Sun Quan, al frente del estado de Wu, consolidó su poder en el sur, utilizando la geografía y el control naval como ventaja. El período de los Tres Reinos fue una época de guerra total. Batallas monumentales como la famosa Batalla de los Acantilados Rojos, donde las fuerzas aliadas de Shu y Wu derrotaron a la poderosa marina de Wei mediante estrategias ingeniosas y el uso del fuego, se convirtieron en leyendas. Estas guerras no fueron solo enfrentamientos militares, también fueron juegos de inteligencia y política en los que cada alianza era frágil y cada decisión podía cambiar el equilibrio del poder. Las campañas, prolongadas y devastadoras, redujeron drásticamente la población,
arruinaron las cosechas y transformaron campos fértiles en tierras quemadas. A pesar del escenario caótico, este período también fue fértil en términos de cultura militar y política. Se desarrollaron nuevas estrategias, formaciones de batalla e innovaciones en logística. Además, la literatura y la tradición oral mantuvieron vivos los logros de estos líderes, transformándolos en símbolos del valor, la lealtad y la astucia china. Muchos de los principios de estrategia militar que aún se reverencian en Oriente tienen su origen o fueron perfeccionados durante esta época. El fin de los tres reinos llegó cuando el reino de Wei logró, en un primer momento, dominar a Shu en el año 263 después de Cristo, pero fue tomado por el clan Sima, que fundó la dinastía Jin en el año 265. Pocos años después, en el año 280, Jin conquistó Wu, reunificando China por un breve periodo. Sin embargo, la inestabilidad política y social que había comenzado con el fin de los Han continuó afectando a la región y la reunificación sería solo temporal. La era de los tres reinos, aunque corta y marcada por el dolor, dejó una huella profunda en la identidad china. Es recordada no solo como un periodo de destrucción, sino también como una era en la que valores como honor, lealtad, estrategia e inteligencia fueron llevados al extremo. Hasta hoy, las historias de este periodo se cuentan en libros, obras de teatro, películas y series, transformando batallas e intrigas políticas en narrativas que unen historia y mito, manteniendo vivo el espíritu de una época en la que China estuvo dividida, pero jamás dejó de soñar con la unidad. Tras la caída del período de los tres reinos y los años turbulentos de la dinastía Jin y de las llamadas dinastías del norte y del sur, China permaneció fragmentada durante siglos, debilitada por divisiones internas, invasiones y disputas regionales. Este largo ciclo de fragmentación solo llegó a su fin en el año 581 después de Cristo, cuando la dinastía Sui logró reunificar el imperio, imponiendo nuevamente un gobierno centralizado. La dinastía Sui, aunque breve, fue de importancia fundamental, porque sentó las bases administrativas y económicas que permitirían a la siguiente gran dinastía, la Tang, transformar a China en uno de los mayores centros culturales y económicos del mundo antiguo. Los emperadores Sui fueron responsables de grandes proyectos de infraestructura, el más célebre de ellos siendo la construcción del Gran Canal, una monumental obra de ingeniería que unía el norte y el sur de China, conectando el río Amarillo con el río Yangtze. Este canal facilitó el transporte de granos y recursos, fortaleció la comunicación interna y ayudó a estabilizar la economía. Otro esfuerzo central fue la reorganización administrativa y militar del territorio, con el objetivo de crear un sistema más eficiente y evitar los errores del pasado. Sin embargo, campañas militares desastrosas contra Corea y altos impuestos minaron rápidamente la confianza del pueblo en la dinastía, y en el año 618 fue derrocada, dando paso a los Tang. Con la ascensión de la dinastía Tang, China entró en una era dorada. Considerada por muchos historiadores como una de las civilizaciones más avanzadas del mundo en ese periodo, la China Tang se convirtió en un imperio estable, rico y sofisticado. La capital, Chang'an, era la ciudad más grande del mundo en aquella época, un centro cosmopolita que recibía a comerciantes, diplomáticos y artistas de diversas partes de Asia, del Medio Oriente e incluso del Imperio Bizantino. Las rutas comerciales terrestres y marítimas se expandieron aún más, consolidando a China como pieza central de la ruta de la seda y permitiendo un intercambio sin precedentes de mercancías, culturas e ideas. Culturalmente, los Tang representaron un apogeo. La literatura floreció como nunca antes. Poetas como Li Bai y Du Fu crearon obras maestras que aún hoy son consideradas tesoros literarios. Las artes plásticas y la pintura alcanzaron técnicas más refinadas, mientras que la música y la danza incorporaron influencias extranjeras, enriqueciendo la diversidad cultural. La caligrafía china alcanzó un nivel de perfección estética y filosófica. También hubo grandes avances científicos y tecnológicos, incluyendo la mejora de la impresión con bloques de madera, avances en medicina, astronomía y cartografía.
Otro elemento destacado de la dinastía Tang fue el florecimiento del budismo en China. Aunque esta religión ya estaba presente desde la dinastía Han, fue bajo los Tang que el budismo se difundió profundamente entre todas las clases sociales, influyendo en el arte, la arquitectura y el pensamiento filosófico. Se construyeron grandes templos y monasterios, y la traducción de sutras indios al chino permitió que la filosofía budista se integrara en la cultura local. El famoso viaje del monje Xuanzang a la India, que inspiró la obra Viaje al Oeste, es un ejemplo de este intenso contacto. Políticamente, la dinastía Tang creó un sistema de gobierno muy bien estructurado, basado en un código legal avanzado y en exámenes meritocráticos, que seleccionaban funcionarios competentes para la burocracia imperial. Esta meritocracia hizo que el gobierno Tang fuera admirado por su eficiencia y estabilidad. Al mismo tiempo, la dinastía mantuvo un ejército fuerte, que logró repeler amenazas externas y consolidar amplias fronteras, transformando a China en una superpotencia militar y diplomática. Sin embargo, la grandeza de los Tang no duró para siempre. A partir del siglo IX, las revueltas internas, la corrupción y las invasiones extranjeras debilitaron al imperio, llevando a su caída en el año 907. Pero el legado dejado por los Sui y Tang fue profundo. Reunificaron a China tras siglos de división, crearon un entorno próspero de intercambios culturales y comerciales y transformaron al país en un centro de innovación y arte. La idea de una China rica, abierta al mundo y culturalmente vibrante, le debe mucho al esplendor de este período. Con la caída de la dinastía Tang en el año 907 después de Cristo, China volvió a sumirse en un período de fragmentación conocido como las 5 dinastías y 10 reinos. Este tiempo turbulento, marcado por disputas entre clanes militares y señores regionales, solo llegó a su fin en el año 960 después de Cristo, cuando el general Zhao Guanyin fundó la dinastía Song. Esta dinastía, que gobernó hasta el año 1279 después de Cristo, trajo un nuevo tipo de estabilidad e inició una fase diferente en la historia china. En lugar de priorizar únicamente la fuerza militar, los Song se centraron en la cultura, la economía y la tecnología, construyendo un legado recordado como una de las épocas más creativas e innovadoras de toda la civilización china. La dinastía Song se divide frecuentemente en dos fases. La Song del Norte, 960-1127, con capital en Kaifeng, y la Song del Sur, de 1127 a 1279, con capital en Hanzhou. Esta división se debió a la invasión de los pueblos Gurchen, que tomaron la parte norte del imperio y obligaron a los chinos a replegarse hacia el sur. A pesar de esta pérdida territorial, la Song del Sur se convirtió en un centro económico y cultural extremadamente dinámico, con una economía marítima que abrió nuevas rutas comerciales, conectando a China con el sudeste asiático, la India y el Medio Oriente. La gran característica de este periodo fue la explosión de avances tecnológicos y científicos. Bajo los Song, la pólvora dejó de ser solo una curiosidad alquímica y comenzó a usarse en aplicaciones militares, dando origen a armas como lanzas de fuego y explosivos rudimentarios, cambiando para siempre la naturaleza de la guerra. Otra invención revolucionaria fue la brújula magnética, que permitió la navegación precisa y amplió el alcance del comercio marítimo. En el campo de las ciencias, hubo avances notables en ingeniería, hidráulica, astronomía, matemáticas y medicina, convirtiendo el periodo Song en uno de los más inventivos de la historia. Además, el arte de imprimir libros con tipos móviles de madera fue perfeccionado, lo que hizo que el acceso al conocimiento fuera mucho más rápido y amplio. Este avance permitió que el saber se difundiera entre los estudiosos y fortaleció la tradición académica y los exámenes públicos basados en el confucianismo, que eran la puerta de entrada a los cargos en el gobierno. Por primera vez, China presenció un crecimiento significativo en la educación y la circulación de ideas, con bibliotecas más ricas y una mayor valoración del estudio como camino de ascenso social. Culturalmente, la dinastía Song trajo una sofisticación sin precedentes. La pintura de paisajes alcanzó un refinamiento estético que aún hoy es admirado. La poesía también floreció,
y la filosofía confucianista pasó por un renacimiento con el surgimiento del llamado neoconfucianismo, que reinterpretaba los textos clásicos para responder a las necesidades de la época. La cerámica Song, con su elegancia minimalista, se convirtió en un estándar artístico de perfección, deseado incluso por los pueblos extranjeros que comerciaban con China. En el campo económico, los Song fueron los primeros en el mundo en usar billetes de papel como forma de moneda, creando un sistema bancario más avanzado. El comercio interno y externo creció en una escala inédita, sostenido por carreteras, canales y una poderosa marina mercante. Las ciudades florecieron como centros de intercambio y cultura, y el estilo de vida urbano se volvió más desarrollado que en cualquier otra parte del mundo medieval. Sin embargo, esta prosperidad no pudo proteger a la dinastía de las amenazas externas. La presión constante de los pueblos nómadas del norte, primero los Jurchen y más tarde los mongoles, debilitó militarmente a los Song. La falta de una fuerza militar equivalente a su poder económico acabó siendo fatal. En el año 1279, los mongoles, bajo Kublai Khan, conquistaron definitivamente China, poniendo fin a la dinastía Song e inaugurando la era Yuan. Aún así, el legado Song es inmenso. Transformaron a China en una sociedad basada en el conocimiento, la tecnología y el comercio, y crearon innovaciones que cambiaron la historia mundial. Fue un período en el que el intelecto y la creatividad florecieron, preparando el escenario para nuevas fases del imperio, incluso en tiempos de ocupación extranjera. Con el avance implacable de las tribus de las estepas lideradas por Genghis Khan a comienzos del siglo XIII después de Cristo, el panorama político de Asia comenzó a transformarse de manera radical. China, gobernada entonces por la dinastía Song en el sur y por los pueblos Jurchen en el norte, se convirtió en uno de los principales objetivos de la expansión mongola. Los mongoles, conocidos por su impresionante movilidad, por sus tácticas de guerra basadas en la velocidad y la sorpresa, y por una disciplina feroz, iniciaron una campaña que se extendería durante décadas hasta que todo el territorio chino fue sometido. La conquista de China por parte de los mongoles no fue rápida, fue un proceso largo, brutal y marcado por batallas devastadoras, que culminó en la creación de la dinastía Yuan, fundada por Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, en el año 1271. Los primeros objetivos de los mongoles fueron los reinos del norte, especialmente el imperio de los Jurchen, conocido como Jin, que fue derrotado tras sucesivas campañas. Luego el avance se dirigió hacia los Song del sur, que resistieron durante casi medio siglo antes de finalmente sucumbir en el año 1279. El dominio mongol trajo a China un nuevo orden político. Por primera vez todo el territorio chino pasó a formar parte de un imperio extranjero, gobernado por una élite nómada que introdujo nuevas formas de organización militar y administrativa. Kublai Khan, tras consolidar su poder, estableció la capital en Khanbalik, la actual Pekín, e inició la dinastía Yuan. A diferencia de sus predecesores guerreros, Kublai se mostró como un gobernante más orientado a la administración. Mantuvo gran parte de la estructura burocrática china, aprovechando la experiencia de los estudiosos confucianistas, pero también introdujo prácticas administrativas inspiradas en el modelo mongol. Esta mezcla dio origen a un gobierno peculiar, en el que los extranjeros ocupaban cargos importantes y había una mayor apertura a mercaderes, diplomáticos y misioneros procedentes de regiones lejanas, algo poco común en la tradición china anterior. Bajo los Yuan, China se convirtió en un punto central del imperio contiguo más grande de la historia. Este periodo fue testigo de un intenso intercambio cultural y comercial, facilitado por la famosa Pax Mongólica, que garantizaba seguridad en las rutas de la Ruta de la Seda. Comerciantes procedentes de Persia, del Medio Oriente e incluso de Europa llegaron a China trayendo productos e ideas. Fue en este contexto que el veneciano Marco Polo llegó a la corte de Kublai Khan, dejando relatos detallados sobre la riqueza y la organización de la China de aquel tiempo, que fascinarían a Occidente durante siglos. A pesar de la aparente prosperidad, la dinastía Yuan enfrentó profundos desafíos.
La élite mongola mantenía privilegios y segregaba a la población china, generando tensiones sociales. Además, las grandes diferencias culturales entre los gobernantes y el pueblo gobernado crearon una barrera difícil de superar. Las revueltas campesinas comenzaron a multiplicarse, alimentadas por el descontento con los altos impuestos, la corrupción administrativa y las crisis naturales, como inundaciones y hambrunas. Culturalmente, los Yuan fueron un periodo de fuerte influencia extranjera, pero también de florecimiento artístico en algunas áreas, como la pintura y el teatro. La ópera china, por ejemplo, adquirió nuevas formas durante este periodo. Desde el punto de vista tecnológico, se mantuvieron los avances de los Song y hubo un estímulo para los intercambios científicos entre China y otras partes del vasto imperio mongol. El declive de los Yuan comenzó en el siglo XIV después de Cristo, cuando las revueltas se intensificaron, especialmente el movimiento del turbante rojo, que combinaba el descontento social con motivaciones religiosas. En el año 1368, estos levantamientos derrocaron el dominio mongol, dando lugar al ascenso de una nueva dinastía completamente china, la dinastía Ming. Aún así, la era Yuan dejó huellas importantes, como el fortalecimiento del contacto de China con el mundo exterior y la integración del país en redes comerciales y culturales globales como nunca antes había sucedido. Con la caída de la dinastía Yuan, en el año 1368 después de Cristo, China finalmente se liberó del dominio extranjero de los mongoles y vio nacer uno de los periodos más destacados de su historia, la dinastía Ming, que duró hasta 1644. La victoria llegó a través del movimiento conocido como los Turbantes Rojos, que unió a campesinos y líderes locales contra la opresión y la inestabilidad traída por el gobierno Yuan. Zhou Yanzhang, un ex campesino que ascendió como un brillante líder militar, se convirtió en el primer emperador Ming, asumiendo el nombre de Hongwu. Su ascenso simbolizó el regreso del poder al pueblo chino y el inicio de una era de reconstrucción, fortalecimiento interno y orgullo nacional. El inicio de la dinastía Ming estuvo marcado por un esfuerzo sistemático por restaurar el orden y reconstruir la economía devastada por las guerras y la corrupción. Hongwu implementó profundas reformas, redujo los impuestos para aliviar el sufrimiento de los campesinos, fortaleció la agricultura y reorganizó el sistema de tierras, además de crear un código legal claro y detallado que buscaba consolidar la disciplina social y política. Este énfasis en el fortalecimiento interno trajo un periodo de estabilidad y crecimiento demográfico, con el florecimiento de las aldeas y la recuperación de las rutas comerciales internas. En el siglo XV, bajo el reinado del emperador Zhongle, la dinastía Ming vivió un momento de esplendor y proyección internacional. Zhongle trasladó la capital a Pekín e inició la construcción de la monumental Ciudad Prohibida, un grandioso complejo palaciego planeado para ser el centro del poder imperial y un símbolo de la autoridad absoluta del emperador. Esta obra, que hoy sigue siendo uno de los mayores patrimonios culturales de la humanidad, representa la sofisticación arquitectónica y la visión centralizadora de este periodo. Fue también bajo Zhongle cuando se llevó a cabo una de las iniciativas navales más audaces de la historia china, los viajes de Zheng He. Zheng He, un almirante y explorador de origen musulmán, comandó una serie de expediciones marítimas conocidas como los 7 Grandes Viajes, que llevaron enormes flotas chinas a destinos en el sudeste asiático, la India, Arabia e incluso la costa este de África. Estos viajes, que ocurrieron entre 1405 y 1433, tenían como objetivo fortalecer las rutas comerciales, establecer contactos diplomáticos y exhibir el poder y la riqueza del imperio chino. Las flotas de Zheng He eran inmensas, compuestas por cientos de barcos, incluidas embarcaciones gigantescas llamadas barcos del tesoro, que impresionaban a todas las naciones visitadas. Estas expediciones fueron una demostración sin precedentes de la capacidad naval y logística de China en aquella época. Sin embargo, después de estos viajes, la política Ming cambió. A partir de mediados del siglo XV, China optó por una postura más aislacionista, reduciendo el comercio marítimo internacional
y concentrando sus esfuerzos en el fortalecimiento interno. Esto incluyó la reconstrucción y ampliación de la Gran Muralla como defensa contra amenazas provenientes del norte, especialmente los mongoles remanentes. Aunque esta muralla ya existía en periodos anteriores, las obras realizadas bajo los Ming dieron a la Gran Muralla la forma monumental por la que hoy es más conocida. Durante la era Ming, la cultura floreció intensamente. La porcelana china alcanzó su apogeo, convirtiéndose en un producto extremadamente valorado en todo el mundo. La literatura se consolidó con la creación de novelas clásicas y las artes visuales y la filosofía prosperaron. La impresión a gran escala permitió una difusión más amplia del conocimiento y la educación confucianista continuó moldeando a la élite burocrática. A pesar de todos sus avances, la dinastía Ming enfrentó crecientes dificultades al final de su gobierno. Problemas internos como la corrupción, las revueltas campesinas, las crisis económicas y las presiones externas provenientes de los manchúes del noreste debilitaron gradualmente al imperio. En 1644, la capital Pekín fue tomada por los manchúes, marcando el fin de la dinastía Ming y el inicio de una nueva dinastía extranjera, la dinastía Qing. Aún así, el legado Ming permaneció como uno de los más importantes de la historia china. Fue un período de autoconfianza nacional, de grandiosidad arquitectónica, de expansión cultural y de logros navales que colocaron a China en el centro del mundo conocido. La ciudad prohibida y los viajes de Zheng He son símbolos eternos de esta era que buscó, sobre todo, demostrar la fuerza y la vitalidad del imperio. Cuando la dinastía Ming colapsó en el año 1644 después de Cristo, tras años de crisis internas, corrupción y levantamientos populares, el poder pasó a los manchúes, un pueblo proveniente del noreste de China. Estos conquistadores fundaron la dinastía Qing, que sería la última dinastía imperial china, gobernando hasta 1912. A diferencia de otros periodos de dominación extranjera, los manchúes supieron consolidar su autoridad y durante casi 2 siglos trajeron estabilidad, expansión territorial y un nuevo periodo de esplendor a China. Fue una época en la que el imperio alcanzó una de las mayores extensiones de su historia, mientras comenzaba a enfrentar, poco a poco, los desafíos de un mundo en modernización. En los primeros reinados, especialmente bajo los emperadores Kangxi, de 1661 a 1722, y Qianlong, de 1735 a 1796, China vivió una fase de prosperidad sin precedentes. Kangxi, uno de los gobernantes más cultos de la historia china, fortaleció la administración, promovió estudios científicos y apoyó grandes obras de infraestructura. Durante su gobierno y el de Qianlong, el territorio chino se expandió enormemente, incorporando regiones como el Tíbet, Xinjiang, Mongolia Interior y Taiwán, estableciendo fronteras cercanas a las que conocemos hoy. Estos emperadores también promovieron un florecimiento cultural, patrocinando artistas, poetas y estudiosos, recopilando vastas enciclopedias de conocimiento y consolidando tradiciones que se convirtieron en símbolos de la cultura china. Culturalmente, los Qing adoptaron las tradiciones confucianas y al mismo tiempo preservaron su identidad manchú, creando un sistema que integraba a las élites chinas a través de los exámenes imperiales, pero reservaba cargos importantes para sus propios clanes. El arte y la literatura vivieron un periodo muy rico, y la arquitectura Qing refinó el estilo grandioso de la ciudad prohibida. La economía agraria prosperó en los siglos XVII y XVIII, sostenida por el cultivo intensivo y el crecimiento de la población, que alcanzó cifras impresionantes. Sin embargo, a partir del siglo XIX, la dinastía Qing comenzó a enfrentar un dramático declive. El mundo exterior, especialmente las potencias europeas, empezó a presionar a China en busca de comercio e influencia política. Esta presión estalló en las llamadas guerras del opio, cuando Inglaterra, explotando la adicción al opio en la población china, impuso tratados desiguales tras devastadoras victorias militares. Estas derrotas humillaron a China y abrieron puertos y concesiones comerciales forzadas, marcando el inicio de un período conocido como el siglo de las humillaciones. Además de las agresiones externas,
rebeliones internas de proporciones gigantescas sacudieron el trono. La más famosa de ellas, la rebelión Taiping, de 1850 a 1864, liderada por un hombre que afirmaba ser el hermano menor de Jesucristo, creó un movimiento que tomó vastas regiones del sur, provocando una de las guerras civiles más sangrientas de la historia, con millones de muertos. Otra revuelta significativa fue la rebelión de los Boxers, a finales del siglo XIX, que intentó expulsar a extranjeros y misioneros, pero terminó siendo aplastada por una coalición internacional. Estas rebeliones, sumadas a las derrotas militares, revelaron la fragilidad de un imperio que ya no lograba modernizarse al mismo ritmo que Occidente. Mientras tanto, los intentos de reformas modernizadoras surgieron demasiado tarde. La corte imperial estaba dividida entre los que defendían los cambios y los conservadores que temían perder poder. La emperatriz Cixi, figura dominante en los últimos años de la dinastía, está a menudo asociada con decisiones que retrasaron la modernización del país, contribuyendo a la decadencia del imperio. A principios del siglo XX, la acumulación de crisis internas y externas hizo inevitable el fin del régimen imperial. En 1911, la revolución Xinhai derrocó al último emperador, Puyi, y proclamó la República de China en 1912, poniendo fin a más de 2000 años de gobierno dinástico. Así la dinastía Qing llegó a su fin, dejando como legado tanto los años de esplendor y expansión como las profundas marcas de las humillaciones sufridas. La dinastía Qing representa uno de los períodos más complejos de la historia china. Fue capaz de elevar a China a un nivel de poder territorial y cultural sin precedentes, pero también fue testigo de su lenta decadencia frente a las fuerzas de un mundo que se modernizaba rápidamente. Fue la última dinastía, y su final abrió las puertas a un nuevo y turbulento capítulo en la historia del país. Tras la era inicial de esplendor de la dinastía Qing, China entró en uno de los periodos más oscuros de toda su historia, conocido como el siglo de las humillaciones. Este término se refiere al intervalo entre mediados del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, cuando el imperio, debilitado, sufrió una serie de derrotas militares, imposiciones extranjeras y convulsiones internas que dejaron cicatrices profundas en la nación. Las raíces de este colapso se encontraban en la dificultad para modernizarse al mismo ritmo que Occidente y en el impacto devastador del contacto forzado con las potencias industriales europeas. El punto de ruptura llegó con la Primera Guerra del Opio, de 1839 a 1842. Durante décadas, comerciantes británicos habían introducido clandestinamente opio en China, provocando una crisis social y de salud pública. Cuando las autoridades chinas intentaron reprimir este comercio destructivo, Inglaterra respondió con fuerza militar. La derrota china fue rápida y humillante, dando lugar al Tratado de Nankín, que obligó a China a abrir puertos al comercio extranjero, ceder Hong Kong a los británicos y pagar enormes indemnizaciones. Esta guerra fue un parteaguas, pues mostró la fragilidad militar china frente al avance tecnológico europeo. Pocos años después, una segunda guerra del opio, de 1856 a 1860, amplió estas humillaciones, con nuevos tratados desiguales que abrieron aún más el territorio al dominio extranjero. No solo Inglaterra, sino también Francia, Estados Unidos y Rusia se aprovecharon de estas derrotas para exigir privilegios comerciales, extraterritoriales y religiosos, transformando regiones de China en esferas de influencia extranjera. El poder central Qing se debilitaba y la autoridad imperial demostraba ser incapaz de proteger el país. Mientras tanto, internamente, China era consumida por rebeliones de una escala nunca antes vista. La más destructiva fue la rebelión Taiping, de 1850 a 1864, un conflicto casi apocalíptico liderado por Hong Xiuquan, que predicaba una especie de religión propia y la creación de un nuevo estado igualitario. Este movimiento conquistó vastas áreas del sur, incluidas ciudades importantes, y llevó al imperio a una guerra civil sangrienta que resultó en decenas de millones de muertes. El caos debilitó aún más a la dinastía y destruyó gran parte de la economía rural. Otras rebeliones también azotaron el país,
como la revuelta de los Nian y la revuelta de los Dungan, mientras los conflictos con pueblos musulmanes en regiones lejanas también consumían recursos. Incluso cuando las fuerzas Qing lograban aplastar estas rebeliones, el costo en vidas y destrucción era inmenso, y el imperio quedaba cada vez más vulnerable. A finales del siglo XIX, un intento desesperado de expulsar a los extranjeros dio origen a la rebelión de los Boxers de 1899 a 1901. Este movimiento, formado por sociedades secretas, atacó a misioneros y comunidades extranjeras. La reacción de las potencias occidentales fue implacable. Una alianza internacional invadió Pekín, derrotó fácilmente a las fuerzas Qing e impuso aún más exigencias e indemnizaciones. Este episodio demostró de forma definitiva que China había perdido la capacidad de defenderse. El siglo de las humillaciones no fue solo un período de derrotas externas, fue también un tiempo de profundas crisis internas. La economía rural colapsó, la población pasó hambre y el gobierno imperial, corroído por la corrupción y la ineficiencia, se volvió incapaz de implementar reformas profundas. Hubo intentos tímidos de modernización, conocidos como el movimiento de autofortalecimiento y la reforma de los 100 días, pero fueron insuficientes frente a la magnitud del desafío. Este largo período de sufrimiento creó una herida abierta en el orgullo chino. Por primera vez en su historia milenaria, China, que durante siglos se había considerado el centro del mundo civilizado, se encontraba sometida a la dominación y explotación extranjera. La humillación nacional y la desesperación de las masas se convirtieron en catalizadores de un nuevo sentimiento, que serían necesarios cambios radicales para salvar al país. Esta convicción preparó el terreno para el fin definitivo del imperio y para la entrada de China en una era de revoluciones. Tras casi un siglo de derrotas, presiones externas y crisis internas que minaron la autoridad de la dinastía Qing, China llegó a comienzos del siglo XX exhausta y al borde del colapso. El siglo de las humillaciones había destruido la confianza en el gobierno imperial y creado un escenario explosivo en el que intelectuales, militares, campesinos y comerciantes clamaban por cambios radicales. En este ambiente de desesperación y deseo de renovación, surgió la Revolución Xinhai, un movimiento que derribaría más de 2000 años de tradición dinástica y abriría las puertas a una nueva y turbulenta fase de la historia china, la era republicana. Las causas de esta revolución estaban profundamente enraizadas en el fracaso del gobierno Qing para proteger al país de la interferencia extranjera y en su incapacidad para modernizar sus instituciones. Aunque hubo intentos tardíos de reformas, como la abolición del sistema de exámenes imperiales y la creación de nuevas academias militares, estos cambios fueron superficiales y llegaron demasiado tarde. Las clases educadas comenzaron a inspirarse en ideas modernas provenientes de Japón y de Occidente, incluidas el nacionalismo, la república y la democracia. La figura de Sun Yat-sen, un médico con educación occidental e ideales reformistas, emergió como el líder de este movimiento, defendiendo un programa conocido como los 3 principios del pueblo: nacionalismo, democracia y bienestar social. La chispa definitiva ocurrió el 10 de octubre de 1911 en la ciudad de Wuchang, cuando una revuelta militar contra el gobierno Qing desencadenó una ola de insurrecciones en todo el territorio. En pocas semanas, provincias enteras declararon su independencia del gobierno central. El poder imperial, ya debilitado, no tuvo capacidad de reaccionar. En febrero de 1912, la corte Qing, presionada por todos lados, anunció la abdicación del último emperador, Puyi, un niño que había subido al trono en medio de la decadencia. Este acto puso fin a una tradición milenaria de monarquías hereditarias que había comenzado en tiempos de las primeras dinastías legendarias. El establecimiento de la República de China fue proclamado poco después de la abdicación, con Sun Yat-sen asumiendo como presidente provisional. Sin embargo, la nueva república nació en un contexto extremadamente inestable. Aunque el fin de las dinastías representaba la caída de un sistema arcaico, no trajo de inmediato ni unidad ni prosperidad. Rápidamente, el país se sumergió en una lucha por el poder entre diferentes facciones, incluidos señores de la guerra,
militares, nacionalistas y comunistas, mientras el sueño de una república moderna chocaba con la dura realidad de un país devastado. Aún así, la revolución Xinhai representa un hito fundamental en la historia china. Por primera vez, el pueblo rompió con el ciclo dinástico que había definido la política de China durante más de 2000 años. La caída de los Qing simbolizó el rechazo de un sistema que ya no lograba enfrentar los desafíos de la modernidad y abrió espacio para nuevas ideas y formas de gobierno. Al mismo tiempo, trajo la difícil tarea de reconstruir una nación fragmentada, ahora expuesta a amenazas externas y conflictos internos que moldearían todo el siglo XX. El fin del imperio no significó el fin de las dificultades. Por el contrario, lo que vino después fue un periodo de luchas constantes para definir qué sería la China moderna. Sin embargo, la revolución Xinhai sigue siendo el punto de inflexión que separa la antigua China imperial de un mundo nuevo, con nuevas ambiciones, nuevos dolores y nuevos sueños. Con la abdicación del emperador Puyi en 1912 y la proclamación de la República de China, comenzó un capítulo completamente nuevo en la historia del país. Sin embargo, la transición de un imperio milenario a una república moderna no trajo estabilidad ni progreso inmediato. Por el contrario, sumió a China en un largo periodo de turbulencias marcado por disputas de poder, fragmentación regional y conflictos internos que hicieron extremadamente difícil consolidar un gobierno nacional fuerte. Aunque el ideal republicano representaba esperanza para millones, la realidad fue un escenario caótico en el que distintas fuerzas intentaban moldear el futuro de la nación. El primer desafío que enfrentó la nueva república fue la falta de unidad. Tras la revolución, Sun Yat-sen, considerado el padre fundador del nuevo régimen, asumió la presidencia provisional, pero pronto cedió el cargo a Yuan Shikai, un poderoso general que había prometido unificar el país. Yuan, sin embargo, traicionó los ideales republicanos e intentó restaurar la monarquía con él mismo como emperador, movimiento que fracasó y sumió a la nación en una mayor inestabilidad. Tras su muerte en 1916, el país se fragmentó por completo, en regiones dominadas por jefes militares independientes, conocidos como señores de la guerra, cada uno controlando su territorio con sus ejércitos privados. Esta fase, llamada la Era de los Señores de la Guerra, transformó a China en un mosaico de estados rivales sin coordinación nacional. En medio de este desorden, surgieron dos principales fuerzas políticas en la década de 1920. Por un lado, el Partido Nacionalista, Kuomintang, KMT, liderado por Sun Yat-sen y tras su muerte por Chiang Kai-shek, defendía un gobierno centralizado inspirado en modelos occidentales y japoneses. Por otro lado, influenciados por la Revolución Rusa de 1917, surgió el Partido Comunista Chino, fundado en 1921, que proponía una transformación radical de la sociedad. Inicialmente, nacionalistas y comunistas incluso intentaron cooperar para reunificar China y derrotar a los señores de la guerra, pero esta alianza duró poco. Después de conquistar vastos territorios y trasladar la capital a Nankín, Chiang Kai-shek rompió con los comunistas en 1927 e inició una guerra civil sangrienta que dividiría a China durante décadas. Mientras la lucha interna se intensificaba, una amenaza externa se acercaba cada vez más. Japón, en busca de expansión territorial y recursos naturales, inició un proceso de agresión contra China que culminó con la invasión de Manchuria en 1931 y la creación de un estado títere llamado Manchukuo. En 1937, esta agresión se convirtió en una guerra a gran escala, conocida como la Segunda Guerra Sino-Japonesa. El conflicto trajo destrucción en niveles catastróficos, con episodios brutales como la masacre de Nankín, donde cientos de miles de civiles fueron asesinados. Durante esos años, nacionalistas y comunistas formaron una alianza temporal para resistir al enemigo común, pero la cooperación era frágil y llena de desconfianza. Esta guerra contra Japón se convirtió en parte del contexto más amplio de la Segunda Guerra Mundial, y China fue una de las naciones que más sufrió en este periodo. Millones de civiles murieron en batallas, bombardeos y hambrunas provocadas por la guerra.
La resistencia china, aunque heroica, devastó la infraestructura y dejó al país exhausto. Cuando la guerra terminó en 1945, con la derrota de Japón, China parecía libre de la ocupación extranjera, pero las heridas internas estaban lejos de cicatrizar. Con el fin de la guerra, la antigua alianza entre nacionalistas y comunistas se derrumbó por completo y la guerra civil volvió con intensidad. Entre 1946 y 1949, la lucha por el control de China alcanzó proporciones totales. A pesar del apoyo extranjero a los nacionalistas, la creciente fuerza y disciplina del Ejército Popular de Liberación, comandado por Mao Zedong, llevó a los comunistas a la victoria. En 1949, Chiang Kai-shek y sus seguidores fueron derrotados y se refugiaron en la isla de Taiwán, mientras Mao proclamaba la fundación de la República Popular China. El período republicano, de 1912 a 1949, es, por lo tanto, recordado como una época de esperanzas frustradas. Fue una era de intentos de modernización y apertura a nuevas ideas, pero también de divisiones internas, invasiones extranjeras y un sufrimiento inmenso para la población. Aún así, representó un momento crucial en la transición entre el antiguo imperio y la nueva China que surgiría bajo el comunismo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, China estaba devastada por la ocupación japonesa y profundamente agotada. Pero el fin del conflicto con un enemigo externo devolvió a la superficie la lucha que permanecía latente. La disputa interna entre los nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, y los comunistas dirigidos por Mao Zedong. La guerra civil, que ya había comenzado antes de la invasión japonesa, regresó con intensidad y en una escala aún mayor. Este conflicto sería decisivo para moldear el destino del país e iniciar una nueva era política y social que cambiaría para siempre la historia de China. La guerra civil entre 1946 y 1949 estuvo marcada por batallas extremadamente violentas, hambre y destrucción. A pesar del apoyo militar y económico que los nacionalistas recibieron de potencias occidentales, las fuerzas comunistas demostraron estar mejor organizadas, más disciplinadas y más cercanas a la población rural. La estrategia de los comunistas era clara: conquistar los corazones de los campesinos prometiendo tierra, justicia social y un nuevo sistema basado en la igualdad. Esta promesa encontró terreno fértil en un país devastado por la guerra y la miseria. La movilización de las masas dio a los comunistas una ventaja insuperable. A partir de 1948, los comunistas comenzaron a lograr victorias decisivas en varios frentes. Campañas bien planificadas, como las batallas de Huaihai y Pingjin, destruyeron a las fuerzas nacionalistas y permitieron que los ejércitos de Mao avanzaran rápidamente sobre las principales ciudades. El 1 de octubre de 1949, tras la conquista de Pekín, Mao Zedong proclamó oficialmente la fundación de la República Popular China en la plaza de Tiananmen, marcando el nacimiento de un nuevo régimen. Chiang Kai-shek y sus aliados nacionalistas se retiraron a la isla de Taiwán, estableciendo allí un gobierno paralelo, mientras que en el continente la bandera roja pasaba a ser el símbolo de la victoria comunista. La victoria comunista significó mucho más que solo el cambio de un gobierno. Representó una transformación radical en la estructura política, económica y social del país. La ideología marxista-leninista, adaptada por Mao a las condiciones chinas, prometía acabar con el feudalismo, abolir la explotación de los ricos y llevar a China a convertirse en una nación moderna, independiente y fuerte. En los primeros años del régimen, se implementó una serie de reformas profundas. La más impactante fue la reforma agraria, que redistribuyó millones de hectáreas de tierras, antes en manos de grandes terratenientes, a campesinos pobres. Esta medida cambió radicalmente la estructura del campo chino. En el ámbito internacional, la China comunista se alineó rápidamente con la Unión Soviética, buscando apoyo técnico, económico y militar para acelerar su industrialización. Esta alianza trajo modelos de planificación centralizada y ayudó al país a dar los primeros pasos hacia una economía más estructurada. Al mismo tiempo, Mao consolidó un Estado altamente centralizado, con un partido comunista fuerte
controlando todos los aspectos de la vida política y social. Sin embargo, la victoria de 1949 también marcó el comienzo de nuevos desafíos. El país estaba arruinado tras décadas de guerras internas e invasiones extranjeras. La infraestructura era precaria y la población enfrentaba pobreza extrema. La dirigencia comunista tenía ante sí la tarea gigantesca de reconstruir un país de dimensiones continentales mientras buscaba redefinir su identidad y liberarse de la sombra del siglo de las humillaciones. Aún así, la fundación de la República Popular China en 1949 es considerada un parteaguas en la historia del país. Por primera vez en siglos, China logró expulsar a las fuerzas extranjeras y establecer un gobierno que se declaraba verdaderamente independiente, soberano y decidido a romper con el pasado imperial y colonial. Este hito histórico puso fin a una larga era de fragmentación y abrió un nuevo capítulo, ahora bajo un régimen que prometía construir una nación fuerte, igualitaria y socialista. Tras la fundación de la República Popular China en 1949, el país inició una profunda transformación bajo el liderazgo de Mao Zedong. Mao creía que para que China se convirtiera en una nación fuerte e independiente, debía romper de manera definitiva con el modelo feudal, agrícola y atrasado heredado de siglos de dominio imperial. Así, los primeros años del nuevo régimen estuvieron marcados por reformas radicales en todas las áreas de la sociedad. El Estado nacionalizó bancos e industrias, eliminó los privilegios de la antigua élite, abolió la propiedad privada de grandes tierras y las redistribuyó a los campesinos pobres. Estas medidas buscaban crear una nueva base social, en la que el Partido Comunista controlaba todos los recursos y dirigía la economía. En la década de 1950, con apoyo técnico de la Unión Soviética, China puso en marcha ambiciosos planes de industrialización. Las ciudades se llenaron de fábricas y acerías, y millones de campesinos fueron organizados en comunas agrícolas. El objetivo era transformar rápidamente un país agrícola en una potencia industrial moderna. Este esfuerzo culminó en 1958 con una política llamada el Gran Salto Adelante, quizás la más audaz y controvertida de las iniciativas de Mao. La idea era acelerar en pocos años la producción agrícola e industrial, movilizando a todo el país para alcanzar el nivel de las naciones más avanzadas. Para ello, se instalaron pequeños hornos en las aldeas para producir acero, y millones de campesinos fueron movilizados para grandes obras colectivas. Sin embargo, el Gran Salto Adelante fue un desastre. La política, basada más en el entusiasmo político que en métodos científicos, desorganizó la producción agrícola y provocó una de las peores hambrunas de la historia de la humanidad. Se estima que decenas de millones de personas murieron de inanición entre 1959 y 1961. Esta tragedia debilitó la credibilidad de Mao, pero también reforzó su convicción de que el camino de la revolución exigía vigilancia constante y movilización ideológica permanente. En los años siguientes, Mao se alejó parcialmente de la gestión económica y dejó espacio para medidas más pragmáticas lideradas por figuras como Deng Xiaoping y Liu Shaoqi, que promovieron cierta recuperación económica. Sin embargo, temiendo que estas reformas pudieran conducir al surgimiento de una nueva élite y traicionar los principios de la revolución, Mao regresó al centro del poder en 1966, lanzando un movimiento que cambiaría drásticamente la vida de China, la Revolución Cultural. La Revolución Cultural tuvo como objetivo declarado eliminar elementos considerados burgueses, tradicionales o contrarrevolucionarios, purificando la sociedad china. Mao convocó a la juventud a movilizarse contra las autoridades, los intelectuales y las costumbres antiguas. Millones de jóvenes, conocidos como guardias rojos, recorrieron el país atacando a profesores, destruyendo templos, quemando libros y denunciando a cualquiera acusado de no seguir la línea del partido. Las escuelas y universidades fueron cerradas, la economía quedó paralizada y el país se sumió en un clima de persecución y caos. Durante estos años, el culto a la personalidad de Mao alcanzó niveles extremos. Su imagen estaba en todas partes y el Libro Rojo,
Con sus citas, se convirtió en un símbolo de lealtad absoluta. La Revolución Cultural, que duró oficialmente hasta 1976, provocó un profundo trauma en la sociedad china. Millones de personas fueron humilladas, encarceladas o asesinadas, y la destrucción cultural de este periodo fue inmensa. A pesar de esto, Mao consolidó su posición hasta su muerte en septiembre de 1976. Con su muerte, China entró en una nueva etapa. El Partido Comunista inició un proceso de revisión de las políticas anteriores y reconoció los errores cometidos. La era de Mao Zedong dejó un legado ambiguo y extremadamente significativo. Por un lado, se le recuerda por unificar China tras siglos de guerra, restaurar la soberanía nacional y transformar el país en un estado centralizado, con importantes avances en salud y educación para millones de personas. Por otro, sus políticas radicales, especialmente el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, costaron decenas de millones de vidas y provocaron una destrucción social y económica de largo plazo. Con la muerte de Mao, se trazó un nuevo camino para el futuro de China, un camino que cambiaría por completo la faz del país en las décadas siguientes. Tras la muerte de Mao Zedong, en 1976, China estaba profundamente marcada por las consecuencias del Gran Salto Adelante y de la Revolución Cultural. La economía se encontraba debilitada, la infraestructura atrasada y la sociedad dividida, con años de persecución e inestabilidad aún muy presentes en la memoria colectiva. En este contexto, surgió un nuevo liderazgo dentro del Partido Comunista, Deng Xiaoping. A diferencia de Mao, Deng adoptó una postura pragmática, haciendo de la recuperación económica y la modernización del país prioridades absolutas. Así comenzó una era de reformas conocida como Reforma y Apertura, que transformaría a China en pocas décadas y cambiaría su papel en el mundo. A finales de la década de 1970, Deng impulsó cambios radicales en la manera de gestionar la economía. Mantuvo el régimen político socialista, pero introdujo mecanismos de mercado en un sistema llamado oficialmente socialismo con características chinas. Las comunas agrícolas fueron disueltas y los campesinos recuperaron autonomía sobre sus tierras, pudiendo vender el excedente de su producción. Este simple ajuste aumentó rápidamente la productividad y alivió el hambre en el campo. Al mismo tiempo, el gobierno comenzó a abrir sectores de la economía a empresas privadas y capital extranjero, algo impensable en los años de Mao. Una de las estrategias más importantes de Deng fue la creación de las zonas económicas especiales, regiones como Shenzhen y Xiamen, donde las empresas extranjeras contaban con beneficios fiscales y libertad para invertir. Estas zonas se convirtieron en polos industriales y tecnológicos que crecieron a un ritmo impresionante, transformando pequeñas ciudades en modernas metrópolis. Esta apertura hizo que China comenzara a atraer capital, tecnología y conocimiento del exterior, acelerando un proceso de industrialización que el país por sí solo nunca habría conseguido en tan poco tiempo. En las décadas de 1980 y 1990, estas reformas cambiaron el rostro de la economía china. Millones de personas migraron del campo a las ciudades y un enorme contingente de mano de obra barata impulsó las exportaciones chinas a todos los continentes. El país pasó a ser conocido como la fábrica del mundo, produciendo a gran escala todo tipo de productos, desde ropa y electrónicos hasta maquinaria y equipos. Esta transformación no fue solo económica, cambió profundamente a la sociedad china, creando una nueva clase media urbana y alterando patrones de vida que habían permanecido prácticamente iguales durante siglos. A pesar del éxito económico, este periodo también trajo desafíos y tensiones. La apertura generó desigualdades entre las regiones costeras más industrializadas y el interior rural. Además, la liberalización económica no vino acompañada de una apertura política. Esta contradicción culminó en manifestaciones populares por más libertades y contra la corrupción, siendo el episodio más emblemático la protesta en la plaza de Tiananmen en 1989, que terminó en una violenta represión y dejó profundas marcas en la imagen del gobierno. Aún con estas tensiones, Deng mantuvo el rumbo de las reformas.
Bajo su liderazgo y el de sus sucesores, China logró en pocas décadas pasar de una situación de pobreza generalizada a convertirse en la segunda mayor economía del mundo. Además, la política de modernización también incluyó avances en ciencia, tecnología y defensa, preparando a China para un nuevo papel en la geopolítica global. La era de Deng Xiaoping representa un giro histórico. Por primera vez desde el inicio del siglo de las humillaciones, China volvió a ser una potencia con voz activa en el escenario internacional. Su estrategia pragmática, mantener un control político firme mientras se abría espacio para la iniciativa económica, permitió al país seguir un camino único que no copió ni el modelo soviético ni el puramente capitalista de Occidente. Este periodo abrió las puertas a la China que conocemos hoy, moderna, urbanizada, con una economía integrada al mundo, pero aún marcada por desafíos sociales y políticos. El legado de Deng fue haber sentado las bases para que el país dejara atrás la imagen de una nación atrasada y pasara a ser vista como una fuerza emergente de alcance global. La entrada de China en el siglo XXI marcó la consolidación de un proceso iniciado con las reformas de Deng Xiaoping, la transformación del país en una potencia global, con impacto en todos los aspectos: económico, político, científico y cultural. Después de más de un siglo de humillaciones, guerras e inestabilidad, China se convirtió, en el nuevo milenio, en uno de los motores del crecimiento mundial. Su ascenso ha traído cambios tan profundos que no solo remodelaron su propia sociedad, sino que también alteraron el equilibrio geopolítico internacional. El crecimiento económico iniciado en los años 1980 alcanzó niveles sin precedentes en las dos primeras décadas del siglo XXI. Las ciudades chinas se convirtieron en megaciudades llenas de rascacielos, centros financieros y tecnológicos. Millones de personas salieron de la pobreza, pasando a formar parte de una nueva clase media urbana. China se convirtió en líder mundial en manufactura y exportación, produciendo desde bienes simples hasta productos de alta tecnología. Su ingreso a la Organización Mundial del Comercio en 2001 aceleró este proceso, permitiéndole acceder a nuevos mercados y fortaleciendo su integración económica global. La innovación tecnológica se convirtió en uno de los principales símbolos de esta nueva fase. El país invirtió masivamente en investigación, educación e infraestructura digital. Hoy China es referente en tecnologías como inteligencia artificial, redes 5G, energías renovables y exploración espacial. Empresas chinas alcanzaron protagonismo global: Huawei, Alibaba, Tencent y BYD, compitiendo en áreas antes dominadas por potencias occidentales. Al mismo tiempo, el país lanzó ambiciosos programas espaciales, colocando sondas en la Luna y Marte y construyendo su propia estación espacial, señalando su aspiración a un liderazgo científico. Pero este ascenso no es solo económico y tecnológico. Políticamente, China empezó a desempeñar un papel central en la diplomacia internacional, con iniciativas como la nueva ruta de la seda, Belt and Road Initiative. Creó una red de inversiones e infraestructura que se extiende por Asia, África y América Latina, ampliando su influencia global. La modernización de las Fuerzas Armadas también trajo un reposicionamiento estratégico en el escenario internacional. Bajo el liderazgo de Xi Jinping, la política exterior china se ha vuelto más asertiva, defendiendo los intereses nacionales de manera cada vez más directa. Por otro lado, este crecimiento acelerado ha traído importantes desafíos internos. La desigualdad social sigue siendo un problema, especialmente entre el interior rural y las zonas urbanas más desarrolladas. La rápida urbanización y la industrialización a gran escala también generaron graves problemas medioambientales, como la contaminación del aire, la contaminación de los ríos y la desertificación en algunas regiones. En respuesta, el gobierno comenzó a adoptar políticas orientadas a la energía limpia y la reforestación, pero la cuestión medioambiental sigue siendo uno de los grandes obstáculos del país. Otro desafío es la tensión política interna. El Partido Comunista mantiene el control absoluto del poder, y la ausencia de apertura política sigue siendo objeto de críticas internas y externas. Cuestiones relacionadas con los derechos humanos, la libertad de expresión
y las tensiones en regiones como Xinjiang, Hong Kong y el Tíbet siguen siendo puntos de conflicto y presión internacional. A pesar de todo, la China del siglo XXI es innegablemente una potencia global. En tan solo unas décadas, logró pasar de una situación de fragilidad a convertirse en uno de los centros más dinámicos de desarrollo, innovación e influencia cultural y política del planeta. Este crecimiento ha redefinido el papel del país en el mundo, de una nación que durante siglos estuvo aislada o sometida a la interferencia extranjera, a un protagonista activo y estratégico en el escenario internacional. Esta nueva era representa para China no solo la realización de una larga búsqueda de modernización, sino también un regreso a la posición de liderazgo que el país ya había ejercido en la antigüedad. El siglo XXI es, así, tanto un símbolo de recuperación histórica como un campo abierto para nuevos desafíos. La cultura china es uno de los pilares más duraderos y fascinantes de la civilización humana. Más que monumentos o conquistas militares, ha moldeado a lo largo de milenios la manera en que generaciones enteras han pensado, sentido y se han relacionado con el mundo. Esta cultura, formada a partir de un legado de tradición oral, textos clásicos y prácticas cotidianas, permanece viva incluso ante los cambios políticos y tecnológicos que han transformado el país. Su profundidad está en la forma en que filosofía, espiritualidad, arte y ciencia se entrelazan en un sistema único que ha influido no solo en China, sino también en muchas culturas vecinas. En el corazón de la cultura china se encuentran los sistemas filosóficos que nacieron en la antigüedad y que todavía resuenan hoy. El confucianismo moldeó la ética, la política y las costumbres sociales, con su énfasis en el respeto a los ancestros, el valor de la familia y el equilibrio entre el deber y la virtud. El taoísmo aportó una visión más contemplativa, basada en la armonía con la naturaleza, la simplicidad y el flujo del Tao, el camino universal que rige todas las cosas. Por su parte, el budismo, proveniente de la India, encontró en China un terreno fértil para desarrollarse y con los siglos se integró de manera tan profunda que dio origen a escuelas propias, como el budismo Chan, que en Japón se convertiría en el Zen. Estas tres corrientes se complementaron, creando un mosaico de pensamientos que moldearon la sociedad y la espiritualidad chinas. Otro aspecto fundamental es la medicina tradicional china, un sistema milenario que busca comprender la salud como un equilibrio entre fuerzas opuestas y complementarias, el yin y el yang, y la circulación armoniosa de la energía vital, llamada qi. Esta visión holística utiliza métodos como la acupuntura, la fitoterapia, el masaje terapéutico, tuina y la dietética para prevenir y tratar enfermedades. Aunque diferente de la medicina occidental, estas prácticas continúan siendo parte integral de la vida de millones de chinos y han ido ganando espacio en todo el mundo. Las artes marciales chinas, conocidas como wushu o kung fu, también forman parte de este legado cultural. Originalmente creadas como técnicas de defensa y combate, fueron profundamente influenciadas por conceptos filosóficos y espirituales, transformándose en prácticas que buscan tanto la autodefensa como la disciplina mental y el fortalecimiento del cuerpo. A lo largo de los siglos, surgieron diferentes estilos inspirados en los movimientos de la naturaleza y en las enseñanzas de monjes, guerreros y maestros. Hoy en día, son símbolo de la cultura china y un puente entre el pasado y el presente. El arte y la literatura chinas revelan igualmente la riqueza de esta civilización. La caligrafía, considerada una de las formas más elevadas de expresión artística, une estética y filosofía, transformando caracteres en poesía visual. La pintura tradicional, con sus paisajes serenos y trazos delicados, busca capturar no solo la forma, sino la esencia del mundo. La poesía clásica, desde los versos simples de la dinastía Tang hasta obras más complejas, refleja sentimientos humanos universales y al mismo tiempo una percepción profunda de la naturaleza y del tiempo. Y, junto a todo esto, la ópera china, con su música, máscaras y gestos codificados, sigue siendo una de las manifestaciones teatrales más sofisticadas del planeta. El culto a los ancestros y las festividades tradicionales
también son elementos centrales de la vida cultural. Celebraciones como el Festival de la Primavera, Año Nuevo Chino, el Festival del Barco Dragón y el Festival del Medio Otoño mantienen vivas tradiciones que mezclan mitos, historia y la unión familiar. Estos eventos refuerzan el vínculo entre generaciones y la importancia de lo colectivo sobre lo individual. Así, la cultura china es mucho más que un conjunto de costumbres. Es un cimiento que ha atravesado miles de años, capaz de renovarse sin perder su esencia. En un país que ha pasado por transformaciones gigantescas, de reinos feudales a imperios, de invasiones a revoluciones y, finalmente, a un gigante moderno, esta cultura sigue siendo un lazo que conecta pasado, presente y futuro. La historia de China es inseparable de sus contribuciones científicas y tecnológicas, que han atravesado milenios y moldeado no solo el destino del propio país, sino también han tenido un profundo impacto en el desarrollo de la humanidad. Desde los tiempos más antiguos, la búsqueda por entender y dominar los fenómenos naturales llevó a invenciones y descubrimientos que se convirtieron en parte esencial del progreso humano. Algunas de estas creaciones nacieron de necesidades prácticas, otras de la curiosidad intelectual, pero todas llevan la marca del ingenio chino. Entre los inventos más emblemáticos se encuentra la brújula, desarrollada en la antigüedad a partir de la observación de las propiedades magnéticas de la piedra imán. Inicialmente utilizada para alinear construcciones y ceremonias de acuerdo con los principios del Feng Shui, esta herramienta terminó convirtiéndose en indispensable para la navegación marítima. Fue la brújula la que permitió que exploradores chinos y más tarde pueblos de otras partes del mundo ampliaran sus fronteras, transformando el comercio global. Otra innovación extraordinaria fue el papel creado durante la dinastía Han, que revolucionó la manera en que el conocimiento era registrado y difundido. La impresión con bloques de madera y más tarde con tipos móviles permitió la reproducción en masa de textos, libros y sutras budistas, democratizando el acceso a la información siglos antes de que este proceso comenzara en Europa. Otro invento transformador fue la pólvora, descubierta por alquimistas chinos en el siglo IX después de Cristo, originalmente como parte de experimentos en la búsqueda de la inmortalidad. Con el tiempo, comenzó a utilizarse en fuegos artificiales y armas, cambiando para siempre la historia de la guerra. La fabricación de porcelana, tan característica del país que su nombre se volvió sinónimo del material, también ejemplifica la habilidad técnica china, uniendo estética y ciencia. Además de esto, China fue pionera en el uso de técnicas avanzadas de agricultura, en el desarrollo del sismógrafo para detectar terremotos, en la creación de sistemas complejos de irrigación y en el perfeccionamiento del telar. Con el paso de los siglos, incluso durante periodos de inestabilidad política, el espíritu inventivo nunca desapareció. Durante la dinastía Song, por ejemplo, hubo una verdadera explosión de innovaciones. Además de la brújula perfeccionada y el papel moneda, surgieron avances en ingeniería hidráulica, astronomía y medicina. Este ambiente creativo influyó profundamente no solo en la economía interna, sino también en otras culturas que tuvieron contacto con los productos y conocimientos chinos. En el siglo XXI, esta tradición milenaria encontró un nuevo impulso. China comenzó a invertir de forma sistemática en ciencia y tecnología, buscando recuperar el protagonismo perdido en siglos anteriores. Hoy en día, es uno de los países que más invierte en investigación y desarrollo, destacándose en áreas como la inteligencia artificial, las energías renovables, la biotecnología y la computación cuántica. Su carrera espacial se ha convertido en un símbolo de este renacimiento tecnológico. Sondas chinas han aterrizado en la Luna y Marte, se han lanzado satélites para exploración científica y se construyó una estación espacial propia, mostrando al mundo que la antigua nación agrícola ahora está a la vanguardia del conocimiento. Esta trayectoria muestra que la búsqueda china por el saber no es un fenómeno reciente, sino un hilo continuo que atraviesa dinastías y revoluciones. Desde la brújula que guió a los marineros antiguos hasta los cohetes que hoy cruzan la órbita terrestre, China demuestra una habilidad única para unir tradición e innovación. Cada avance
refleja una civilización que nunca ha dejado de mirar hacia el horizonte, ya sea en la Tierra o más allá de ella. El legado de China para la humanidad es inmenso y atraviesa dimensiones que van mucho más allá de las fronteras geográficas. Es un legado construido a lo largo de más de 5.000 años de historia continua, que ha dejado huellas profundas en la política, la filosofía, el arte, la ciencia y la cultura global. Desde los tiempos más remotos, China ha desempeñado el papel de un centro civilizatorio único, irradiando ideas, tecnologías y valores que fueron absorbidos y transformados por otros pueblos a lo largo de los siglos. Uno de los aspectos más notables de este legado es su contribución filosófica y espiritual. Los sistemas de pensamiento desarrollados en la antigua China, como el confucianismo y el taoísmo, moldearon no solo la propia sociedad china, sino que también influyeron profundamente en la vida de países vecinos como Japón, Corea y Vietnam. El budismo, aunque originario de la India, encontró en China un terreno fértil para florecer y crear escuelas que luego se expandieron por toda Asia Oriental. Estas enseñanzas, que enfatizan la armonía, la disciplina moral y el equilibrio, continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. En la ciencia y la tecnología, China fue una de las cunas de invenciones que cambiaron la historia global. La brújula, la pólvora, el papel y la impresión, conocidas como las 4 grandes invenciones de China, abrieron caminos a transformaciones globales, desde la expansión marítima europea hasta la revolución científica. La porcelana, la seda y el té tampoco son solo productos típicos. Se convirtieron en elementos centrales en el comercio internacional, conectando a China con redes comerciales que moldearon la economía global. En el ámbito cultural, el arte chino dejó una marca indeleble. La caligrafía, la pintura de paisajes, las esculturas de jade y construcciones monumentales como la Gran Muralla y la Ciudad Prohibida son testigos del refinamiento estético y la ingeniosidad de esta civilización. Obras literarias como El sueño del pabellón rojo o Romance de los Tres Reinos están entre los mayores clásicos de la literatura mundial, mientras que la poesía de las dinastías Tang y Song sigue siendo estudiada como una de las expresiones más profundas de la sensibilidad humana. El modelo de Estado centralizado y burocrático, creado en China, también influyó en otras sociedades. Desde muy temprano, el Imperio chino desarrolló mecanismos de administración y selección de funcionarios basados en el mérito y el estudio, un sistema que inspiró prácticas en muchas otras regiones del mundo. Además, la noción de mandato del cielo, que asociaba el derecho a gobernar con la moralidad del gobernante, creó un concepto de legitimidad política que aún resuena en reflexiones modernas sobre ética y liderazgo. En el siglo XXI, el legado chino continúa expandiéndose, ahora impulsado por la globalización. La gastronomía china es apreciada en todos los continentes. Las artes marciales se practican como filosofía de vida en diferentes culturas, y el cine, la música y la literatura contemporánea china alcanzan audiencias globales. Al mismo tiempo, la tecnología producida en China forma parte activa de la vida cotidiana de miles de millones de personas, mostrando que el país mantiene su vocación innovadora. Este legado es también una historia de resistencia y continuidad. A pesar de invasiones, guerras y crisis internas, China logró preservar su lengua, sus costumbres y sus tradiciones, adaptándose sin perder su esencia. Hoy representa la síntesis entre una civilización milenaria y una potencia moderna, consciente de que su contribución al mundo no está solo en el pasado, sino también en el presente y en el futuro. Con esta herencia acumulada, China permanece como uno de los grandes centros de creación, reflexión y transformación de la humanidad. Su historia demuestra que las conquistas materiales y espirituales de un pueblo pueden atravesar milenios y aún moldear la forma en que pensamos, trabajamos y vivimos.